capacidades como las nuestras, mejor que las nuestras muchas veces. Todavía no he visto ninguna obra teológica como la de Edwards o Turretti, o una obra de teología bíblica como la de Hardius Voss, o las obras puritanas. En este tiempo escasean, ¿no? Estamos haciendo todavía estudios sobre todas esas obras. Hay grandes y buenos libros en este tiempo, pero todavía nos sorprende la teología, esta teología post-reforma. Sí. Bien, luego de la revolución neolítica van a aparecer los llamados o denominados estados religiosos arcaicos. Los estados religiosos iniciaron siendo comunidades agrícolas pequeñas, que posteriormente, debido a la influencia cultica, es decir, cada estado dejó al Dios verdadero y empezaron a elaborar o a crear sus propios dioses, y muchos de estos empezaron a expandirse hacia otros lugares y llegaron a ser dominantes. De hecho, cuando Israel se empieza a establecer en Canaán, pero me refiero a la época posconquista, la época de Josué, no a la época de Abraham. En la época posconquista nosotros vemos que ¿qué dioses eran adorados por los cananeos en ese momento? Están en la escritura y son fáciles de detectar. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Tal vez los principales son los Baales, ¿verdad? Los Baales, que se llaman Baales porque creo que la traducción de esas lenguas semíticas hacia nosotros es algo así como señores. Entonces eran llamados Baales, que eran dioses de la fertilidad, y casi nunca iban solos, sino que iban con una esposa para hacer un culto ritual, un culto pagano, perverso, alrededor de la fertilidad. Casi siempre era Astarot o Astaret, la esposa de Baal, o podía recibir cualquier otro nombre, pero eran dioses muy parecidos, los que están allí en la historia post-conquista, pero quiere decir que ya se habían instaurado allí. Mucho antes de que Israel fuera llevado o fuera apresado o hecho cautivo por Faraón, nosotros encontramos en Canaán que todavía había un reconocimiento del Dios verdadero, un culto al Señor. De hecho, hombres como Abimelech, que interactuaron con Abraham y con su hijo Isaac, vemos que todavía tenían temor del Señor. Todavía no sabemos si eran creyentes, es muy probable que no, pero tenían por lo menos una referencia clara de quién era el Dios de Israel, el verdadero Dios. No había esos niveles de idolatría que se van manifestando ya al final del Génesis, cuando por ejemplo vemos en Egipto que hay otros dioses. Hay otros dioses que van a empezar paulatinamente el culto de esos dioses va a empezar a reemplazar el culto al Dios verdadero. Eso es lo que alcanzamos a ver en esos estados arcaicos. Bueno, algunos ejemplos de estados arcaicos y de adoración ritual aparecen en Sumer, que en la Biblia sería Sinar, Egipto y Elam. Serían tres lugares claves en lo que tiene que ver con la adoración de los falsos dioses y de pueblos que empiezan a tomar forma como reinos. El más representativo e impresionante de todo esto va a ser el reino que posteriormente va a ser llamado Babel, que aparece en Génesis capítulo 11. Era un reino impresionante, pero creo que va a corresponder con el otro periodo de la historia que viene. Pero este reino ya venía construyéndose, este imperio, el imperio de Babel. Me llama la atención que durante este periodo se empezaron a hacer los primeros registros económicos permanentes, una forma de contabilidad. Ya se empezaron a llevar las cuentas de las cosas. ¿Hay algún contador aquí? ¿Algún colega? ¿No hay ningún colega por acá?
Miren, la contabilidad por partida doble sí se inventó en la Edad Media y la inventó Lucas Paciolo en Italia, pero ya había un modelo de contabilidad en que se llevaban cuentas de manera permanente. ¿Dónde aparece eso? En Egipto, por ejemplo. Ya en Egipto lo vemos con un formato de contabilidad con José. José era una especie de administrador, un pequeño genio de los números, que manejaba eso a la perfección. ¿Se acuerdan lo que dice Faraón? ¿Qué mejor que tú? Tú eres el que sabes cómo ordenar esto. Le hace una cuenta rápida y le dice, mira, la manera de que no caigamos en hambre es que quintes la tierra. El quinto es el 20% de un impuesto, ¿verdad? Quinta la tierra, expande los hilos para que nosotros podamos, yo me imagino que deshidrataron fruta, trataron de preservar todo lo que pudieron preservar en aquellas bodegas, y él se encarga de manejar a gran escala el almacenamiento en Egipto para evitar que el pueblo muriera de hambre en los 7 años de hambruna que habían sido predeterminados. Pero nótese cómo ya había, no fue que José las inventó, ya había formas claras de administración y de llevar las cuentas. No eran tontos, eran hombres capaces. De industrializar los alimentos para que se compartan tantos años. Ya había algo de industria. Sabes que yo he tratado de investigar las formas de preservarlos y dice que los egipcios eran expertos, pero no sé, pero exactamente no dicen, no han podido determinar cuáles eran las técnicas, pero lo hacían. De hecho, me llamaba la atención lo que me decía un amigo, que él estuvo viviendo en España como 14, 15 años, y ustedes saben cómo maduran el jamón ibérico y el jamón de pata negra. Lo meten en una cueva salado y con otras sustancias que le echan encima al pernil, y lo meten en una cueva literalmente, ahí queda salado y no sé cuánto tiempo pasa madurándose, se empieza a deshidratar, y cuando llega el tiempo, pasan muchos meses, lo cortan y le quitan un poco la sal y ya está listo para ser consumido. Mire cómo preservan las carnes. Algunos otros ahumaban, es decir, a través de no solo el salado, sino el ahumado, y les permitía preservar todo eso. Pero es increíble la manera como estos hombres almacenaban todo esto. Estamos hablando de estados religiosos arcaicos, hombres sabios. Bueno, aparecen los grandes registros de la escritura en cera o en arcilla. Los grandes poemas, por ejemplo, el poema del Gilgamesh, que es un poema de la creación, que muchas veces algunos han dicho que fue que Noé se copió del Gilgamesh. No. Luego del diluvio y en la expansión de la tierra es evidente que esto quedó en tradición oral, y algunos pueblos simplemente cuando se alejaron de Dios le dieron nombre a sus dioses y narraron el mismo evento, pero desde una perspectiva pagana. No es como enseña Bullman, que del paganismo nació el monoteísmo primitivo hebreo. No, es todo lo contrario. Estamos hablando porque nunca en ninguna parte del mundo el orden es desde el politeísmo hacia el monoteísmo. No, eso no ocurre. Eso ocurrió solamente, lo que ocurre es todo lo contrario. Cuando abandonan a Dios se vuelven politeístas y en el mejor de los casos genoteístas. Es decir, que a pesar de que saben que existe un Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ellos adoran a otros dioses, porque creen que puede haber otros dioses. No. Ya la matemática se usaba, y se usaba la astronomía, no astrología, sino astronomía, que es el estudio de los astros. ¿Para qué les servía? Para lo que Dios les había dado a los astros, para marcar el inicio de las estaciones, para saber cuándo podían empezar a sembrar o cuándo venía el tiempo de la siega.
cuando empezaba el tiempo de la cosecha. Entonces, esto era muy, pero muy importante para todos ellos, manejar matemática, astronomía, escritura, contabilidad. Y por supuesto, ya hemos hablado del politeísmo dentro de estas religiones. Ahora, también vamos a ver que el establecimiento de los grandes imperios, ya estos otros periodos, de estos hemos hablado, pero solamente quiero referirme a que, el primer gran imperio seguramente fue el imperio egipcio, aunque no significa que no hubo imperios antes que ellos, sino que fue muy relevante por el espacio de terreno que cubrió, por la forma como sus gobernantes manejaban el mundo prácticamente, por el nivel de poder que tenían los egipcios. Entonces, digamos que la importancia de estos egipcios es por el nivel de impacto que tuvieron en la humanidad. Por ejemplo, en la reciente edad moderna y hasta el presente, ¿cuál ha sido la mayor potencia económico-militar de todo el mundo? No. ¿Cuál ha sido la mayor potencia militar y económica de todo el mundo? Sí, sin lugar a dudas. Y creo que en la historia no ha habido un país que haya impactado económicamente y a nivel de poder como ellos. Creo que en la época del Imperio Egipcio era algo similar, para que podamos tener una idea. Podía haber muchos países allí que estaban impactando el mundo, pero los egipcios tendrían un impacto tremendo. Y aparte de eso, la interacción con el pueblo de Israel. Primero son los grandes benefactores de Israel, ¿cierto? Bienvenidos José y tus hermanos y tu familia. Pero ¿qué dice después? Cuando aparece en el libro de Éxodo la narrativa, ¿qué va a decir? Dice, bueno, se levantó un faraón que no conocía a José. Y ahí cambia todo el panorama. En muy pocos años. Bien. Ahora, después de estos grandes imperios, ya en los grandes imperios nosotros habíamos hablado de Babel, ¿verdad? Pero es muy probable que el primer gran